para que podamos aprovechar de Catalina y de Magdalena que van a estar conversando hoy. Les recuerdo que pueden ir a la parte de configuración de video y poner que solamente se vean los videos que están encendidos, de manera tal ustedes van a ver a Catalina y a Maggie nada más en la pantalla. Y bueno, yo voy a estar recibiendo las preguntas a través del chat, así que cualquier cosa estoy disponible ahí. Muchas gracias. Los dejo con Maggie y con Cata. Muchas gracias, Mili. Muy bienvenida, Cata. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Perdón, estoy con el teléfono. Buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Como te dije de entrada, no soy especialista en educación, pero vamos a charlar un poco. Totalmente, y ahí me diste el pie un poco para contextualizar el espacio, como estamos haciendo un ciclo de entrevistas virtuales con el objetivo de reimaginar la educación, pero buscando tener diversidad de voces. Entonces hubo algunos espacios en donde tuvimos especialistas en educación, académicos, directores de escuelas y maestros, hasta estudiantes, pero también otros espacios con otras voces, porque nuestra idea es como iluminar un poco la problemática que es muy transversal, como cuando hablamos de educación no hablamos solamente de escuela, no hablamos solamente de educación formal, y entonces me parece que tu voz, Cata, nos puede traer como algunas cuestiones que me interesaría indagar. Así que como para contarles a quienes se suman a este espacio por primera vez y a vos también, esta tiene 3 partes. Hay una primera parte como con algunas preguntas más disparadoras para conversar un poco más, donde te voy a proponer algunos temas de los que vos sabés, y si no sabés también me puedes decir que no, y pasamos a otro lado. Después tenemos una sección que se llama Cortito y al pie, en donde te voy a proponer que completes 4 frases incompletas. Y por último, vamos a recibir las preguntas de quienes nos están escuchando. Así que quienes nos están escuchando, los invito con mucha energía a que hagan sus preguntas por el chat. Mili después las junta y me las pasa, y yo después se las hago a Cata. Las pueden hacer en cualquier momento de la entrevista, así que todo lo que se les vaya ocurriendo, que tengan ganas de saber o de preguntar o de comentar, también, que después al final lo traemos. Así que bueno, de vuelta, gracias a todos y a todas por sumarse, y a vos, Cata, por haber aceptado la invitación. Para romper el hielo, me gustaría, como en general hago preguntas como de vuelta muy vinculadas a la educación, pero en tu caso como me gustaría preguntarte un poco más por tu experiencia, sobre todo como vos estuviste viviendo mucho tiempo en Santiago del Estero, y me gustaría que nos cuentes como por ahí esos olores, esas sensaciones como de vivir ahí y adentrarnos un poco en el interior de Santiago del Estero donde estuviste viviendo, como qué es lo que más te gustaba de vivir ahí, qué es lo que más extrañás. Bueno, sí. Yo estuve viviendo 6 años en Añatuya, que es una ciudad al sur de Santiago Capital, 200 kilómetros al sur, digamos, de la capital. La verdad que me vine a vivir a Buenos Aires hace 5 años, volví, y creo que lo que más extraña, y creo que todos los que vivieron en algún momento en el interior pueden compartir en este sentido, es como la tranquilidad o el tiempo que uno tiene cuando vive en el interior de poder pasar por la casa del otro, y que el otro siempre tenga como tiempo para recibirte, para charlar, para tomar un mate, para compartir un poco más la vida y no estar a las corridas como se vive acá en Buenos Aires, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que más extraño de vivir allá, el hecho de tener tiempo, de poder compartir, de los encuentros que se dan, de las charlas que se dan, de que cuando te encontrás con alguien podés, digamos, dedicarle el tiempo que te gustaría, y por ahí acá en Buenos Aires siento que todo el mundo está como más acelerado y a nadie le sobra como ni un ratito. Creo que, y también, bueno, para criar chicos, creo que el contexto del interior es más sano, en el sentido de que los chicos se manejan más solos, no sé, viven más, de una manera más autónoma que como uno los puede criar en Buenos Aires, ¿no? Por decir algo. Buenísimo. Y ahora yendo un poco más entonces en lo que ustedes desde Haciendo Camino trabajan, y vos trabajás hace mucho tiempo, como el mundo más de nutrición, me gustaría que nos cuentes un poco esas cifras, ¿no? Como que siento que es un momento de nuestra historia en donde cuando prendemos el noticiero o miramos los diarios hay muchos números en relación a la pandemia, ¿no? Como a los contagios, a las muertes,
a, no sé, como cuál es la tasa de no sé qué cosa, pero hay muchas otras cifras que por ahí no se están contando, no se están mostrando tanto, y entonces como de lo que ustedes están haciendo, como cuáles son esos números que te movilizan y cuáles son esas historias que están atrás de esos números también. Y la realidad es que lamentablemente te diría que no existen los números de la desnutrición en nuestro país, porque partiendo de la base de que la forma de controlar el peso y talla de los chicos es diferente, las tablas que usan es diferente en una provincia y en otra, como estamos muy desorganizados en ese tema, y además es una información que tampoco quieren darnos, con lo cual los números de la desnutrición, yo creo realmente que no tenemos números confiables hoy en día. Sí, o sea, igual, de todas formas, Haciendo Camino trabaja más que, yo siempre digo, nosotros no modificamos la estadística ni trabajamos con la estadística, sino con los casos particulares que atendemos en los centros nuestros, y sí vemos que en la realidad que llega a nuestros centros la desnutrición aumenta. Nosotros hoy tendremos en programa alrededor de 800 chicos que participan de nuestro programa de nutrición, donde se acompaña por un lado el desarrollo y el crecimiento físico de los chicos, y por otro lado todo el tema de la estimulación, el acompañamiento y la educación de sus mamás. Estos chicos que ingresan, algunos ingresan por criterios de riesgo social, por ejemplo, una madre adolescente o una madre con una discapacidad, que son por ahí características u otras características de la familia que nos hacen pensar que esos chicos pueden tener más riesgo de desnutrición, y por otro lado entran los que ya son niños desnutridos, digamos. Nuestro porcentaje de desnutridos, que hace un año entraban más o menos un 64% de chicos desnutridos, hoy tenemos un 76% de los chicos que llegan desnutridos, digamos. O sea, en ese sentido subió en este último año la demanda de desnutridos en nuestros centros, lo que no se puede extrapolar a nada en realidad, porque es la demanda de chicos que llegan a los centros Haciendo Camino. O sea, no estoy hablando de los números de desnutridos de la ciudad, ni siquiera de Aniatuya, ni de ninguno de los centros, pero sí que nosotros empezamos a ver que la realidad de las familias que se acercan a nosotros está empezando a empeorar, y que esto tiene que ver también con que las familias ya no tienen esa changa que hacían antes, las mamás no limpian más en la casa de una familia, los padres no van más a las cosechas, o estos trabajos inestables que antes les daban como cierta seguridad, o ni siquiera seguridad, pero le daban algún tipo de ingreso, hoy eso empezó a bajar, y sí empezamos a ver que esto empieza a llegar, digamos, a los chicos en su alimentación, y en muchas familias que nos vienen a pedir también comida, o que nos vienen a pedir la leche porque no tienen para comprar o no tienen para llegar a fin de mes. Un poco lo estás contando en tu respuesta, pero capaz me gustaría que lo cuentes un poco más, y es sobre, bueno, dónde están los centros de Haciendo Camino hoy, como en qué lugares están trabajando, y cómo fue o cómo está siendo, digamos, vivir la pandemia en esos lugares, que de vuelta, como capaz viendo qué es lo que más vemos en las noticias o en los medios, no suelen visibilizarse como por igual todos los lugares del país, y entonces como me parece que puede ser un espacio interesante para que vos lo traigas. Y nuestros centros son 12 centros, 11 están en Santiago y 1 en Chaco. La mayoría de los centros están en lugares, en pueblos, digamos, que no son lugares completamente rurales, pero son pueblos con sus alrededores, ¿sí? de parajes más rurales o de zonas más rurales, pero los centros están en general en zonas semiurbanas, digamos, y tenemos 3 centros en realidad, 2 en Santiago Capital y 1 en La Banda, que sí son más de ciudad, digamos. Pero la mayoría están en estas zonas semirurales, en estos pueblos, y atendemos, además desde los centros, varios parajes rurales más, digamos. Y sí, yo creo, por un lado, creo que la realidad de la pobreza y del aislamiento que viven las familias que nosotros acompañamos no es nueva, digamos, que no es producto de esta crisis, sino que es una pobreza estructural que viene de hace muchísimos años. Muchas de nuestras familias que hoy están en una situación de pobreza estaban en una situación de pobreza hace 2 años también, digamos, no tiene que ver únicamente con la pandemia. Sí creo que la pandemia va a empeorar, y en el mediano plazo vamos a empezar a ver más las consecuencias de esta crisis, pero sí creo que es importante decir que nuestras familias venían mal de antes, digamos, y que viven en un contexto de este aislamiento, de no tener acceso al agua potable, de no tener, no todas, ¿no? Pero tenemos muchas familias que no tienen agua potable, familias que no tienen electricidad,
Creo que, como vos me preguntabas, ¿qué pasó con la pandemia o con la cuarentena en estas familias? Creo que se afectaron fundamentalmente 3 aspectos. Uno es el aspecto de la salud, porque si bien hay poco coronavirus en Santiago y en la localidad de Chaco donde estamos también, al cerrar tanto la provincia y las localidades donde no te permiten trasladarte de una ciudad a otra, los médicos no son de los lugares donde nosotros estamos, los médicos no son de Montequemado, no son de Pampa de los Guanacos, ¿no? O sea, de nuestros parajes no hay médicos locales, entonces al cerrarse como los pueblos, no entran tampoco los médicos, con lo cual nuestros chicos hoy no tienen control médico, las embarazadas no tienen control de embarazo, y digamos, también no te reciben en los hospitales si no es por consultas vinculadas a sospecha de coronavirus, cuando hay un montón de otras patologías que pueden tener los chicos y que sin control se pueden agravar. O sea que la salud está muy abandonada, muy mal, digamos, muy descuidada. Por otro lado, el tema de la educación obviamente tenemos gente que por un lado no tiene acceso a internet, o tienen teléfonos que tienen poca capacidad para descargar, ¿no? Entonces, si bien la maestra le manda las tareas, por ahí no pueden descargarlo porque no tienen señal o porque no tienen capacidad, o mismo porque la mamá a veces descarga pero no puede ayudar a su hijo porque no llegó al mismo grado en el que está su hijo. O sea que creo que en la parte educativa sí vamos a tener o sea, es un año casi perdido, te diría, es muy poco lo que están avanzando los hijos de nuestras familias en su educación, y además tampoco tienen dispositivos, digamos, hay un teléfono en la casa y un teléfono como de baja gama, con lo cual el aprendizaje sí se está perdiendo mucho, yo creo. Y la otra área que se está afectando, bueno, es como decía al principio, el trabajo. Estas familias que viven de changas, estas changas para esto no los contratan en este momento, o para las cosechas o trabajos temporales tampoco, con lo cual tanto el trabajo como la educación y la salud se están viendo afectadas. Y bueno, llevamos 6 meses y la verdad es que ahora está llegando el virus a Santiago, con lo cual ahora siguen cerrando más y ya vamos 6 meses, digamos. Sí, sí, te escucho como en estos 3 aspectos que traías, salud, educación y trabajo, y me parece que hay algo que lo que falta al final es acceso, ¿no? Que es mucho de lo que vos decías antes, como de lo estructural que hay en nuestro país y la dificultad de acceder de algunas comunidades, como de los centros como con más riqueza y de otros lugares como mucho más desprotegidos y con poco acceso a un montón de cosas que se da siempre, pero en este contexto en particular es como francamente mucho más violento. Además, en un paraje rural la escuela es como el centro de la comunidad, es el único espacio comunitario donde se vinculan todas las familias. La escuela cumple una función más importante o sea, más abarcativa que la de educar o la de enseñar. La escuela es el lugar donde los chicos van a comer, es el lugar de encuentro de las madres, es el único espacio comunitario que muchos parajes tienen. Cuando no está presente la escuela, se queda desconectada como toda la comunidad, porque es el único lugar de articulación, espacio comunitario con el que cuentan, ¿no? ¿Y cómo están trabajando ustedes ahora con los centros? ¿Están haciendo lo mismo? ¿Hicieron alguna modificación? Como que hay mucho de, bueno, muchas cosas que se convirtieron en virtuales, pero entiendo que en este caso, como no hay mucho lugar para la virtualidad, cuando la conexión es muy poca o los dispositivos también, entonces, ¿cómo están trabajando ustedes? Nosotros tuvimos distintas etapas y hoy en día, de hecho, los centros tienen distintas etapas, depende de si hay un caso o no hay un caso, que se cierran más o menos la localidad. Empezamos trabajando, visitando casa por casa a los chicos desnutridos para que no pierdan ese control, y a las madres embarazadas, donde iba la nutricionista con una trabajadora social o digamos 2 personas del equipo a hacer el control de los chicos, a entregarle las leches o las vitaminas o lo que necesitaran, digamos, tener para su tratamiento, para continuar con su tratamiento nutricional. Después generamos, por un lado, con las madres, el 60% más o menos de nuestras madres sí tienen WhatsApp. Con esas madres se armaron redes de madres, se armó también un grupo de trabajadores sociales como de turno que atendían consultas de temas de violencia, porque se vio muy acentuado el tema de la violencia familiar, porque la tensión aumenta, el encierro y el encierro y el hacinamiento
también afectaron en temas de violencia, acentuaron los temas de violencia de género. Y bueno, por un lado todo lo que era nuestra parte de educación para la salud, donde trabajamos con las mamás, digamos, se empezó a mandar por mensaje de texto, por WhatsApp para las que tenían y por radio para las madres que no tienen acceso a internet. Así que por esos 3 medios seguimos con la educación para la salud. Bueno, las visitas domiciliarias para los chicos desnutridos, y el tema de oficios al principio se cortó y después empezamos a entregar material para que las madres pudieran trabajar en su casa y a trabajar con tutorías. Se le ponía un día y un horario a la mamá para que pudiera ir, estar con la profesora, que le corrija, le explique o le dé indicaciones sobre su producto, y después se llevaban el material para seguir trabajando en lo que es programas de oficios desde su casa. Hoy en día en algunos centros ya tenemos grupitos de 5, 6, 7 mamás que vienen tanto al control nutricional como a las charlas de educación para la salud, pero bueno, depende un poco de cada centro. Hay centros que no nos dejan abrir en ningún momento la atención y hay otros que nos permiten abrir con grupitos chicos, así que nos vamos organizando de esa manera, digamos. Pensando en el trabajo que hacen en los centros, como entiendo que hay toda una parte de salud en nutrición, después toda otra parte más de estimulación, quizás relacionada al mundo educativo de alguna manera, y después la parte más de oficios y de trabajo, pero pensando en las dos primeras, como yo siento que desnutrición y estimulación son como dos ideas que tienen mucho consenso, ¿no? Como que tenemos consenso de que no queremos más personas desnutridas, tenemos consenso en que la estimulación temprana, bueno, y aparte evidencia, ¿no? De que efectivamente hace al desarrollo de las personas. Como, ¿qué es lo que falta para que efectivamente esto suceda, digamos, para todos en acceso? Como, ¿por qué no nos pasa que todos no estamos accediendo de la misma manera? Bueno, en primer lugar coincido con vos, como hay evidencia, sobrada evidencia de que la desnutrición en los primeros años de vida afecta el crecimiento del cerebro y que afecta en el futuro, digamos, el aprendizaje, bueno, no en el futuro, de entrada el aprendizaje de los chicos, y que la estimulación temprana también permite, digamos, que los chicos desarrollen al máximo ese potencial, y, digamos, la importancia de esos primeros 2 años de vida o 5 años de vida está muy demostrado. La realidad es que, por un lado, nosotros en el tema de desnutrición lo que vemos es que no tiene que ver únicamente con una cuestión material. Si queremos resolver la desnutrición con comedores, no lo vamos a resolver, porque muchas veces tiene que ver con educación, pero con educación de la madre, digamos, con enseñarle a la mamá cómo preparar la comida, qué preparar, qué debería comer su hijo. Hemos tenido muchas madres que a los, no sé, 10 meses creían que su hijo estaba súper bien alimentado si solamente tomaba la teta, porque creía que era el mejor alimento, porque le machacaron con ese mensaje de que era el mejor alimento, y no se enteró de que después de los 6 meses el bebé necesitaba incorporar otros alimentos. Después tenemos mamás que a los 3 meses le daban sopa porque su abuela le había dicho que tenía que tomar sopa al bebé. Como que creo que la formación de la madre es una de las claves en la desnutrición, y para eso necesitas muchos recursos, porque tenés que llegar una por una a estas mamás, o juntarlas. Los centros de salud deberían ser el lugar donde se baja toda esta información, y muchas veces nuestras mamás no tienen acceso ni siquiera a un centro de salud, ni a un control pediátrico, ni... Entonces, al estar tan aisladas, esas mamás, como si vos no lográs llegar con la formación, es muy difícil prevenir la desnutrición, porque tiene mucho que ver con la educación de la mamá más que con la disponibilidad del alimento. De hecho, nosotros en Haciendo Camino no entregamos alimentos, o algunos casos particulares por ahí sí, pero en general lo que hacemos es entregar leche en polvo y enseñarle a la mamá qué preparar, cómo prepararlo, y así se recuperan nuestros chicos. Por eso es como que vemos que no es una cuestión de disponibilidad de alimentos únicamente, sino mucho de concientizar y de educar y de explicarle a la madre que también por ahí cómo administrar sus recursos para poder alimentar mejor a sus hijos y para poder llegar hasta fin de mes, cómo organizarse para que por lo menos los chicos coman una comida todos los días y no que durante los primeros 15 días coman 2 comidas y después no coman nada, como trabajamos mucho en lo que es la educación para prevenir la desnutrición. Y el tema de la estimulación creo que es lo mismo. Primero necesitas personal capacitado para estimular. Y si no, necesitas trabajar mucho sobre el enseñarle a la mamá cómo hacerlo, ¿no? Que creo que es lo más importante, poder trabajar para que la madre sea ese agente de salud y no ser
nosotros o la estimuladora temprana, sino la mamá la que puede estimular desde la casa o la que puede alimentar bien desde la casa. Y bueno, es recurso humano, necesita mucho recurso humano que pueda acompañar a estas familias y no hay programas del Estado que hoy hagan ese acompañamiento tan cercano. Con suerte tenés una posta sanitaria donde un agente sanitario controla el peso y la talla de los chicos con cierta imprecisión tanto de los equipos que usan como de su propio conocimiento para evaluar en qué categoría ubicar ese chico. Los agentes sanitarios que tenemos en Santiago tienen por ahí cursos de 3, 4 meses para ser agente sanitario, controlan la salud de toda la comunidad que atienden y si bien tienen mucha vocación, no tienen mucha formación como para poder acompañar en temáticas de desnutrición y de estimulación temprana, o sea, hacen un control de peso y talla, pero tienen poca posibilidad de orientar a las familias. Entonces están muy abandonadas esas familias como para poder, no sé, salir de esa realidad. Cata, te escucho y hablas mucho de las mamás y por ahí no tanto de los papás, entonces me gustaría saber cómo es esa mirada que ustedes tienen desde Haciendo Camino, como cuál es el rol que tienen los papás en general en las familias de las comunidades en las que ustedes están y cuál crees que hay como el potencial de otro tipo de rol, como por ahí hay algo que es ahora, pero hay un potencial de generar otro tipo de rol y entonces... Mira, nosotros trabajamos directamente con la madre, por un lado porque creemos que la madre como es el agente central en la familia, la realidad que por las características de nuestras familias la mamá es la que se ocupa de los chicos y el papá no se ocupa de nada en general. Y por un lado, generar espacios para las mujeres fue uno de nuestros objetivos desde el principio porque las mujeres no salían de la casa y su única tarea era ocuparse de las tareas domésticas y su único rol, digamos, y los maridos sí salían a trabajar. Entonces, primero empezamos generando esos espacios de mujeres a través de programas de oficios. Primero, antes de trabajar en desnutrición, trabajábamos nosotros con estos grupos de mujeres en oficios, y empezamos a involucrar a los padres, y cuando empezamos a involucrar a los padres empezamos a tener otros problemas de que las madres se inhibían y no hablaban adelante de un hombre, de que los maridos no las dejaban venir porque había otros hombres en el centro. Empezamos a tener problemas cuando quisimos involucrar a invitar indistintamente a hombres y mujeres, y por otro lado nos costó mucho sostener programas con hombres porque viajan mucho a cosechas. Bueno, cuando no estaba la pandemia o la cuarentena, los hombres viajaban como trabajadores golondrina a las cosechas en distintas provincias o en distintas, o se iban al campo o semanas a cortar leña, como que no están estables en los pueblos, entonces no puedes tener un programa fijo con hombres. Y por otro lado, los programas que teníamos de mujeres se nos desestabilizaban si entraban hombres, y bueno, decidimos poner el foco en la madre como principal agente de salud de sus hijos, como persona que en realidad está cotidianamente en el cuidado y en la crianza de los chicos. Sí los involucramos en actividades concretas a los padres, días concretos que invitamos a los padres para que vengan, pero no en la cotidiana, digamos, de los centros. Me quedé pensando en cuando hablábamos o cuando me respondiste a esto de, bueno, ¿por qué no estamos pudiendo resolver esto tan rápido? Y vos me decís, bueno, como al final hay algo de educación, ¿no? Como, y la educación es de largo plazo, como aprender y desaprender lleva tiempo. Y entonces, como, bueno, capaz entrando un poco más en el mundo escolar, que es desde lo que enseñaba por Argentina, acompañamos un poco más. Si vos pudieras pensar deberían estar presentes en la escuela para evitar que esto suceda, ¿no? Como más allá de que ustedes por ahí hoy estén trabajando desde la situación como si esto debería prevenir de alguna manera, ¿cómo te imaginás que eso esté presente en la escuela? Como qué cosa debería estar en la escuela que hoy no está para que esto pase por ahí menos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que podría mejorar la realidad o la situación de las familias o de la desnutrición específicamente sería el trabajo con los padres, digamos, desde la escuela, en esta concientización a los padres. Yo creo que podés concientizar a los chicos o podés en la escuela meter contenido que tenga que ver con la importancia de una alimentación sana, saludable, de una alimentación variada, y eso llega muchas veces desde los chicos a las familias, pero el tema es que el chico que llega a la escuela en Santiago empieza a los 4 o a los 5 años, no hay vacantes de sala de 4 para todos los chicos, con lo cual, si a los 4 o 5 años empezamos a trabajar en temática de desnutrición, ya es tarde, porque ya pasaron los primeros años. Entonces sería trabajar con los padres para que
para que los padres puedan llevar ese conocimiento también o esa información a sus casas y para con sus hijos menores, digamos. Por eso empezamos nosotros a trabajar en desnutrición, cuando empezamos a ver que los comedores escolares y el trabajo con los chicos fuerte empezaba a los 4 o 5 años, cuando ya la etapa más importante del desarrollo del cerebro había pasado. Entonces creo que lo que se puede hacer desde la escuela es el trabajo con las familias y bueno, obviamente el trabajo con los chicos que puede, por un lado, llegar de alguna manera por los chicos a sus padres o para cuando estos chicos sean grandes poder cambiar de alguna manera algunos hábitos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Santiago hay muchas familias que han llegado a nosotros donde si hay comida para pocos, come primero el padre, o sea, el padre es el primero que se alimenta antes de los hijos, digamos, después la madre y después los hijos, como que hay determinadas órdenes de prioridades que también habría que empezar a cambiar y a entender que la importancia de esos primeros años y de la alimentación de los chicos que tiene un rol para toda la vida, digamos, que afecta todo el desarrollo de los chicos. Súper interesante, me quedo pensando también bueno, una de las entrevistas que tuvimos fue con unas chicas que se dedican más a la alimentación saludable y consciente, y bueno, como traían algunas de estas cosas que vos también estás trayendo, que hay mucho de hábitos y de conocer, digamos, como que por ahí no está al alcance de todos, pero qué importante puede ser el rol de la escuela, sobre todo en un país en donde la escuela funciona como un espacio de comida muy fuerte, ¿no? O sea, en Santiago, como contás, pero en el resto de las provincias también, digamos, como el comedor de la escuela es súper importante y en otros países el comedor de la escuela es un espacio hasta pedagógico, como que es una aula más, como que comen con las maestras y es un espacio en donde también se aprende y como bueno, creo que ahí hay como algo capaz para explorar. Sí, yo creo que nosotros en Argentina le pedimos demasiado a la escuela también, ¿no? Estas escuelas tienen que dar de comer, tienen que enseñar, yo te digo, estaría buenísimo que involucren o den alguna charla o información a las familias, pero en el fondo, claro, tienen 4 horas de clase donde le pedís que haga todos estos roles a la escuela que terminan, y después nos quejamos de que el aprendizaje de los chicos o que el nivel de los chicos en la escuela pública es muy bajo y es muy difícil, porque al final a la escuela le pedimos que haga todas las funciones que por ahí otros organismos del Estado deberían hacer, ¿no? Sí, totalmente. Si algo tiene la escuela es muchas demandas, seguro, y de muchos actores, ¿no? Como en una sociedad con mucha desigualdad. Entonces genera como múltiples desafíos. Bueno, Cata, ahora voy a pasar a las frases incompletas, que son 4, y te voy a pedir que las completes. Son fáciles, no te asustes. La primera dice lo siguiente: mi mayor aprendizaje de este contexto es... Ay, ¿de este contexto de pandemia o de este contexto de qué? Pandemia. Bueno, de la pandemia creo que el mayor aprendizaje es que nunca terminamos de aprender y que siempre necesitamos como adaptarnos y seguir buscando soluciones, que nunca el conocimiento o la solución está acabada, que siempre tenemos cosas para seguir aprendiendo. La segunda dice, en este tiempo de cuarentena agradezco. ¿Puede ser personal? Sí, obvio. Bueno, agradezco la familia que tengo, agradezco que, no sé, la buena predisposición que creo que pusimos todos en casa para poder sostener tantos meses juntos y para poder adaptarnos a los nuevos roles que a cada uno le fueron tocando a partir de todos estos cambios. La tercera, si tuviera que elegir una palabra que me deja el COVID, es... Paciencia. Y la última, lo que tiene que estar presente cuando reimaginamos la educación es... Ay, qué difícil. Y creo que lo que tiene que estar presente desde mi lugar es pensar en los primeros años, en qué pasa antes de la escuela. Buenísimo, muchísimas gracias por completar esas frases incompletas. Ahora vamos a pasar a las preguntas, así que todos los que tengan preguntas para hacer que no hicieron, es un gran momento. Pero antes de arrancar con eso, quiero hacer como nota de color, porque justo cuando agradeciste, trajiste la convivencia con tu familia.
vos tenés una familia muy numerosa y tuvieron que adaptarse a vivir en un espacio reducido entre muchos. Así que como capaz contar, como pedirte que nos cuentes un poco más de eso, cómo se organizaron, cómo están haciendo. Sí, yo creo que lo que más sufro o lo que más me cuesta de esta cuarentena a mí, más que el encierro y el compartir, que me encanta, porque en el fondo surgieron cosas lindas del compartir la vida, de cocinar juntos, de horarios de juego, como se organizaron jornadas distintas y que para mí estuvieron buenísimas en el compartir con todos. Lo que más me cuesta es el tema del apoyo escolar a tantos chicos, ¿no? Los chicos son 10, de los cuales 8 van a la escuela, digamos. Porque la más grande va a la facultad y la bebita no va a la escuela, todos los demás con Zoom, con tareas, con actividades para hacer, y eso sí, para mí es agotador, como que no veo la hora de que vuelva a la escuela, y creo que otra de los grandes reconocimientos que tengo de la cuarentena es el reconocimiento a los maestros y el trabajo que hacen, porque la verdad que a mí me está agotando tener que enseñarle a tantos chicos. Y bueno, trabajar con, no sé, tantos contenidos distintos, con el de secundaria, el de primaria, el de jardín, como dedicarle el tiempo que cada uno necesita me pareció muy agotador, y lo que más me está costando de la cuarentena, y sobre todo en esta segunda mitad de año, como que ya digo, basta, no doy más del apoyo escolar y estoy más largando de decir, bueno, que cada uno aprenda lo que pueda, porque ya no quiero ser más maestra, no, es agotador, tantos chicos y con tantas, no sé, edades diferentes, ¿no? Explicarle a cada uno, dedicarle el tiempo a cada uno me parece muy difícil. Sí, totalmente. Y te escucho la palabra agotador y siento que es como una palabra que está resonando mucho en el sistema educativo en general, para estudiantes, para profes, para directivos, para padres, para todos y para todas, porque se hizo como seguro más largo de lo que esperábamos, y eso hace también que las expectativas y la realidad sea como complicado. Eh, voy a arrancar con las preguntas que nos estuvieron dejando. La primera dice como, ¿ese programa es solo en Santiago del Estero? Porque acá en el norte hay muchos problemas de desnutrición, más que nada en comunidades de pueblos originarios. Me imagino que hay algunas personas que se sumaron a la llamada que son de Salta, que es donde por ahí Enseña por Argentina acompaña. Entonces, como capaz nos puedes contar por qué arrancaste en Santiago del Estero, como cuál es la mirada de Haciendo Camino de seguir creciendo, como dónde eligen hacia dónde ir y a quién acompañar. Nosotros en realidad arrancamos como foco en primer lugar en Aniatuya, porque yo había ido a hacer una experiencia, digamos, como voluntaria allá en Aniatuya, y conocí la problemática y la realidad de Aniatuya, y bueno, empezamos ahí medio de casualidad, porque fue donde llegamos en primer lugar. En Salta hay otras organizaciones que hacen cosas muy parecidas a las nuestras, como por ejemplo Patapila, que trabaja ahí en comunidades del norte de Salta, y en varias provincias hay organizaciones trabajando con esta metodología de CONIN, digamos, en desnutrición, o acompañando a las familias desde otros lugares. Nosotros estamos hoy planificando un crecimiento en el Impenetrable también para el año que viene, y bueno, siempre hay organizaciones más de base que pueden ir acompañando las problemáticas, y está bueno que, bueno, o que nos contacte, si alguien trabaja o conoce alguna comunidad que necesite atención en esta temática, pueden escribirnos y que podamos contactarlos con alguien que esté trabajando en la zona, o ver si desde Haciendo Camino podemos acercarnos también a hacer algún relevamiento o acompañar como podamos. Digamos, nosotros trabajamos en Santiago porque llegamos primero a Santiago y encontramos esa problemática, y seguimos creciendo en localidades de Santiago y de Chaco. Perfecto. Y capaz eso como, más allá de contactarte, porque me parece como de contactar Haciendo Camino, que obvio es una súper posibilidad, como quizás algunas cosas, siempre está bueno en estas conversaciones como que abrimos temas nuevos, como si alguien quiere interiorizarse un poco más en el tema, en la metodología de CONIN, o en el tema de que hablábamos antes de la evidencia que hay en relación a la importancia de la nutrición o la estimulación, como qué cosas recomendás leer, qué cosas recomendás mirar que nos pueden ayudar como para estar atentos y también para compartir. En cuanto a la metodología de abordaje, creo que CONIN es una buena fuente para ver, bueno, una forma de trabajar. Nuestro trabajo es un trabajo interdisciplinario, tratando de como
abordar la problemática integral que da origen a la desnutrición, o sea, la problemática de la pobreza extrema que termina generando como consecuencia la desnutrición, o sea, que el abordaje toma en cuenta toda la familia y no solamente la problemática suelta, digamos, de la desnutrición. Y después, como para informarse más sobre desnutrición y no sobre el abordaje, digamos, creo que CESNI es un buen lugar al que recurrir, el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, es un centro de estudios muy serio argentino que tiene muchos proyectos de investigación y muchos manuales y mucha información incluso en la página muy clara y muy concreta para entender un poco más sobre la problemática, sobre la importancia de la nutrición en los primeros años. Acá hay una pregunta más como desde los comienzos también de Haciendo Camino, como cuál fue el primer objetivo o el foco como problemática central y cuál fue el primer paso que dieron. Empezamos, primero, en verdad yo me fui como voluntaria a una escuela de Añatuya y bueno, ahí conocí, estando ahí como voluntaria, un hogar de niños del obispado, empecé en realidad en ese momento a pedir fondos para sostener ese hogar, o sea que el primer programa de Haciendo Camino, antes de existir siquiera Haciendo Camino, fue acompañar económicamente a un hogar que tenía dificultades para conseguir los fondos. Después ahí nos organizamos como ONG y surgió Haciendo Camino. Empezamos, además de trabajar en el hogar, a trabajar con familias y con madres en oficios y en charlas de educación para la salud, y de ahí empezamos al conocer más de cerca a las familias, encontramos la problemática de la desnutrición y ahí nos contactamos con CONIN y abrimos el primer centro de prevención de desnutrición en Añatuya, y después fuimos abriendo los nuevos centros casi todos los centros tienen estas patas, tienen una pata de nutrición, una pata de oficios, una pata de embarazadas, porque la nutrición también nos llevó a entender que si interveníamos tempranamente desde el embarazo, teníamos menos casos de chicos desnutridos. Así que oficios, nutrición y embarazadas son programas que están en casi todos los centros Haciendo Camino. En Añatuya seguimos teniendo hogares, tenemos 2 hogares, y después tenemos un programa de salud donde médicos de distintas especialidades viajan a los centros y atienden a las familias. Acá una de las preguntas dice, ¿qué les recomendarías a los docentes que tienen la oportunidad de acompañar un poco más a las familias y qué les recomendarías a los docentes trabajar con sus estudiantes en relación a estas temáticas? Qué difícil, ¿no? Bueno, con las familias creo que, bueno, y ya ahí no me meto ni siquiera en la desnutrición, una de las cosas que nosotros más vemos necesario trabajar con las familias es del cuidado de los niños en general, no solamente en el tema que tiene que ver con la estimulación y la nutrición, sino también, por ejemplo, con la prevención de abusos, que es algo que se ve muchísimo en las comunidades rurales, o por lo menos en el norte. Nosotros trabajamos permanentemente con temas de abuso y trabajamos mucho en la concientización a la familia sobre este tema. Así que creo que esos son los temas. La importancia de esos primeros años creo que es algo fundamental, porque no hay nadie que se los diga antes de llegar a la escuela, donde ya es tarde, ya pasaron los primeros años, o sea que estaría bueno que desde la escuela se pudiera hablar de esto, aunque no tengan chiquitos de 2, 3, 1 año, que puedan hablar de la importancia de esos primeros años para el futuro del aprendizaje de los chicos. Y bueno, también bueno, creo que el tema del abuso es otro que por ahí trabajamos de costado en Haciendo Camino más en los hogares, pero que también es algo que desde la escuela se trabaja y está bueno que se siga trabajando y se ponga foco en lo que tiene que ver con el abuso. Y a los chicos, pasa que es difícil porque concientizar a un chico de la importancia de la desnutrición y de los primeros años es como que por ahí a los estudiantes más grandes preparándolos para cuando tengan hijos, porque si no, no sé, como que me parece más algo para trabajar con padres que con chicos, el tema de la desnutrición. Sí se puede ir trabajando, como te decía antes, en cambiar hábitos nutricionales, en que los chicos tomen conciencia de la importancia de la alimentación sana, de la alimentación variada, de no sé, comer tantas cosas que no les hagan bien, pero no sé si la concientización sobre la nutrición en los primeros años es algo para trabajar con chicos, sino más bien con padres. Sí, totalmente. Y después hay una pregunta que es más amplia en general, es como cómo se puede ayudar a la ONG, como que los que
se quedaron ahí con ganas de conocer un poco más posibilidades de ayuda, como cuáles son. Bueno, siempre, en primer lugar, nuestra página es haciendocamino.org.ar, ahí hay mucha más información de la que yo voy a poder decir, pero bueno, tenemos forma de ayudar como padrinos, sosteniendo el tratamiento nutricional de un chico, aportando un monto fijo por mes, sino como voluntarios. Hoy en día los viajes de voluntarios están frenados por la cuarentena, pero bueno, normalmente tenemos viajes a los centros donde se puede hacer distintos aportes. También, bueno, hay un montón de maneras, ¿no? Desde una empresa se puede ayudar con la difusión, con ayudarnos a contarles a los empleados lo que estamos haciendo, con proyectos concretos de apoyo, o con donaciones. Nosotros juntamos, lo que más juntamos en cuanto a donaciones es leche en polvo, alimentos no perecederos y pañales. Bueno, hay un montón de maneras, pero creo que por ahí el que quiere hacer una ayuda concreta también se puede comunicar con nosotros y que veamos de acuerdo a la realidad de cada uno. Creo que cada uno desde su lugar puede aportar algo. Hay que ver cuál es el lugar desde el que quieren aportar. Excelente, buenísimo. Ahí hice un recorrido entonces, como por todas las preguntas y comentarios que nos habían dejado. No sé, Cata, si hay algo que por ahí no hablamos en este ratito y te gustaría traer, porque nos faltó. No, nada más, felicitarlos por el trabajo que hacen, que me encanta, y bueno, que lo conozco mucho a Oski, y lo quiero mucho, y por eso conozco mucho enseñar desde los inicios, digamos. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por haberte sumado y por habernos regalado como estas luces en relación un poco a la vida en particular en Santiago del Estero, al tema de nutrición y estimulación, que son temas que están como muy presentes en el mundo educativo, y creo que está bueno como para repensar lo que queremos de la escuela, lo que queremos ser como profes, lo que queremos, cómo queremos acompañar desde las familias, etcétera. Así que muchísimas gracias por tu testimonio, Cata. Y ahora le devuelvo el micrófono a Mili, que seguramente nos diga como algunas cuestiones técnicas para tener en cuenta. Gracias, Maggie, gracias, Cata. Súper interesante lo que nos compartieron. Yo simplemente voy a compartir mi pantalla, en la pantalla las redes de Enseñar por Argentina, para invitar a todas las personas a que se sigan sumando a estos espacios que estamos ofreciendo. De paso avisar, mañana a las 2 de la tarde vamos a tener un encuentro virtual de aprendizaje donde vamos a presentar el contenido de las cápsulas de aprendizaje puro, que son justamente una propuesta para poder desarrollar contenido para los estudiantes, compartiéndolo a través de WhatsApp, vinculado a habilidades académicas y socioemocionales. Entonces, simplemente invitarlas a que sigan nuestras redes para que se puedan seguir enterando de los espacios abiertos y gratuitos que está ofreciendo Enseñar por Argentina para acompañar a la comunidad educativa en este contexto de pandemia. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, gracias. No.